Shiki siente que ha quedado en deuda de aura por su entrada tan poco genial y le pide al chico enmascarado llamado Jin unos pañuelos para detener su hemorragia nasal. Pero Jin resulta ser un edgelord todavía más extremo que su profesor y le dice a Shiki que deje de hablarle. Shiki se enfada por ese comentario y comienza a burlarse de él por no tener aún sus cuernos. Jin simplemente los manifiesta en un instante, diciendo que solo los novatos tontos, que no pueden controlarlos, los muestran todo el tiempo. Este comentario ofende a otro chico llamado Hikari, quien tampoco es capaz de controlar sus cuernos. La tensión en el aula empieza a subir, con Shiki acercándose demasiado a Jin. Sin embargo, antes de que la situación pueda volverse violenta, de repente aparece Nao detrás de ellos, y Shiki se da cuenta de que está sentado justo al lado de Jin sin siquiera entender cómo sucedió. Jin está igual de sorprendido, pero a Nao no le importa lo que sus estudiantes piensen. No tiene tiempo que perder. Él anuncia que para su primera lección van a jugar a las escondidas. Lleva a todos los estudiantes al bosque, diciéndoles que tienen una hora para regresar a la escuela, evitando ser atrapados por él. Además, declara que cualquiera que no logre volver a tiempo será expulsado, ignorando por completo las objeciones de Shiki. Nao les dice que son libres de usar sus poderes, y que él solo usará los suyos en caso de que alguien pierda el control. Jin, con toda la confianza del mundo, dice que si no usa sus habilidades podría morir, pero Nao no tiene ningún problema con eso. Incluso afirma que si alguien logra matarlo, se graduará al instante y podrá unirse a cualquier escuadrón que desee para luchar contra la agencia Momotaro. La escuela, explica, existe para prepararlos para los verdaderos desafíos de la vida, y él va a ponerlos a prueba en cada paso. Cuando pregunta si están listos, Shiki responde con entusiasmo que dará todo de sí y superará todas las pruebas. Pero entonces Nao revela otra regla. Saca 2 esferas, más pequeñas que las suyas, según él, y les explica que deberán tener una consigo al llegar a la academia para poder pasar la prueba. Acto seguido, los lanza directamente a la zona restringida. Los estudiantes piensan que al haber solo 2 esferas tendrán que pelear por ellas, pero Nao aclara que estarán divididos en equipos. El primer equipo está formado por Shiki, Jin y la tímida chica de cabello rosa llamada Homer. El segundo grupo incluye al delincuente Akari y al empollón Yuji. El tercero tiene al nervioso Roku y a Kuina, quien parece la más segura de sí misma entre todos. Mido explica que él entrará a la zona restringida 15 minutos después de ellos para darles una ventaja, pero Shiki lo interrumpe diciendo que no quiere hacer equipo con el enmascarado raro. Nao le advierte que será expulsado si no sabe trabajar en grupo, obligándolo a retractarse de inmediato. Tras esto, Homer se presenta educadamente ante Shiki, quien jamás ha tenido ningún tipo de interacción con una chica en toda su vida. De inmediato siente mariposas en el estómago al verla acercarse a él, y él con toda confianza le dice que la protegerá. Ella se sonroja al oír esto y le responde que no tiene que llegar tan lejos, porque lo único que quiere es no estorbarle. Después va a presentarse con Jin, pero él es un fanático edgy de Tate que ni siquiera se molesta en responderle. La baja autoestima de Homer se activa y empieza a llorar y a disculparse por haberle hablado. Shiki comienza a gritarle a Jin por herir los sentimientos de la chica, y luego rápidamente se mueve para consolar a Omar, diciéndole que no debería arruinar su lindo rostro llorando. Después vuelve a burlarse de Jin, pero el fan de Tate le dice que deje de ser un beta simp. Nato interrumpe su pelea y les dice que entren de una vez porque no tienen todo el día. Jin y Shiki inmediatamente corren hacia el bosque restringido y, después de un rato de mirar alrededor sin saber qué hacer, Homer también los sigue dentro. Jin comienza a saltar entre los árboles como un ninja de Naruto, pensando en cómo matar a Nato le dará su graduación y el derecho de unirse al escuadrón que quiera. Quiere aprovechar esta oportunidad para ir al frente de batalla y enfrentarse otra vez a su mayor enemigo, pero de repente Shiki intenta atacarlo por detrás, sacándolo de su monólogo interno. Jin le pregunta qué demonios le pasa, y Shiki responde que va a demostrar que es más fuerte que él. Jin también está listo para pelear, y se quita la máscara para revelar unas terribles cicatrices alrededor de su boca. Shiki se incomoda pero dice que solo los débiles muestran sus viejas cicatrices. Jin no cae en sus provocaciones. Simplemente se quita los guantes y revela que su mano también está cubierta de marcas de costura. Rompe una de las puntadas para dejar salir su sangre y la convierte en sierras circulares. Shiki se sorprende al verlo, porque piensa que el autor de Chainsaw Man los va a demandar por copiar sus ideas. Jin le dice que deje de perder el tiempo y que huya si tiene miedo. Pero Shiki responde que si huye ahora nunca podrá vengar la muerte de su padre. Jin se sorprende al oír eso, pero de pronto se vuelve más amenazante mientras le dice a Shiki que nunca podrán entenderse. Shiki le responde que en primer lugar no quiere entenderlo, y se muerde el pulgar para liberar su sangre. Sin embargo, esta vez no logra convertirla en un arma de fuego y entra en pánico, preguntándose qué debería hacer para que funcione. Decide contraatacar usando un palo, porque es la única opción que tiene.
pero pronto se da cuenta de que Shiki no es rival para Jin, quien puede cortar árboles con un solo golpe de sus brazos de motosierra. Mientras tanto, Homer intenta encontrar a los dos chicos cuando de repente escucha el fuerte estruendo de los árboles cayendo al suelo. Ella entra en pánico de inmediato y su complejo de inferioridad se activa, pensando que no está hecha para estar en un lugar como este. Sin embargo, se anima un poco al recordar que Shiki la llamó linda y decide ir a buscarlo sin darse cuenta de que estaba a solo unos metros de una de las pelotas. Al mismo tiempo, Shiki intenta pelear contra Jin con sus puños desnudos. Jin ni siquiera usa sus poderes de motosierra contra él y aún así logra darle una paliza con facilidad. Shiki sigue preguntándose cómo puede controlar sus poderes tan fácilmente, pero luego se da cuenta de que la habilidad de Jin es diferente a sus hornados. Pierde la concentración mientras piensa en la verdadera naturaleza de sus habilidades, y Jin logra derribarlo con un solo puñetazo. Shiki se siente frustrado por esto, y Jin decide dejar que el perdedor llore en paz. Sin embargo, justo cuando empieza a alejarse, Shiki se levanta de nuevo, diciéndole que la pelea aún no ha terminado. Jin, ya molesto, le lanza una motosierra, y en ese mismo momento, Homer llega al lugar. Gracias a sus pésimos instintos de supervivencia, ni siquiera se da cuenta de que está caminando directamente en la línea de fuego. Shiki entra en pánico al verla, y por suerte logra ponerla a salvo, aunque termina ligeramente herido en el proceso. Rápidamente se levanta de encima de Homer y le exige a Jin que se disculpe con ella. Pero Jin responde que hubiera sido su culpa si moría por un ataque tan débil. Shiki se enfurece por esto, pero de repente escucha a Homer murmurando "lo siento" como si fuera una plegaria. Él le dice que no es su culpa, pero Homer entra en trance y de pronto empieza a sangrar por la nariz. La sangre lentamente toma la forma de un humano gigante, y tanto Jin como Shiki se quedan en shock preguntándose qué demonios de Attack on Titan es esto. Homer les dice a ambos que huyan, porque su titán hembra va a matarlos. Justo cuando termina de decir esto, el titán hembra golpea el suelo con toda su fuerza, y Shiki apenas logra esquivar el ataque. Jin, por otro lado, salta directamente hacia el titán hembra para contraatacar, pero sus motosierras no logran hacerle mucho daño a ese enorme cuerpo. Shiki le pregunta a Homer si no puede detener a esa cosa, y ella se disculpa porque no puede hacer nada. De repente se desploma después de perder demasiada sangre, y Shiki decide alejarla del titán hembra para ayudarla. Sin embargo, queda impactado al ver que el titán en realidad la protege, y hasta Jin se pregunta si la sangre de Homer tiene voluntad propia. De pronto, el titán hembra comienza a escupir sangre violentamente y, mientras Jin se esconde detrás de una roca, Shiki recibe de lleno el ataque. La llorosa Homer le pide al titán hembra que se detenga llamándola hermana mayor, y Shiki se levanta confundido sin entender a qué se refiere. Homer una vez más le suplica que huya, pero Shiki se niega diciendo que ella morirá por la pérdida de sangre si no la ayuda, y que no quiere volver a ver morir a nadie frente a él nunca más. De repente, el titán hembra lanza un rugido tan poderoso que su onda expansiva llega incluso hasta los demás estudiantes fuera del bosque. Desde la cima de un árbol, él observa todo y decide dejar que Shiki y Jin se encarguen de la habilidad de liberación de sangre de Homer antes de intervenir. De vuelta en el campo de batalla, Shiki intenta herirse para sacar sangre y usarla como arma, pero no lo consigue. El titán hembra lo ataca y él logra esquivar, pero la criatura recoge rocas del suelo y se las lanza. Shiki recibe un impacto y sale volando, pero lo que más lo hiere no son las piedras, sino darse cuenta de lo patéticamente débil que es en este momento. Nunca había perdido una pelea antes, y ahora se siente como un simple mocoso inútil. Empieza a llorar de frustración, pero entonces Jin sale para unirse a la lucha y le dice que se vaya a casa si va a llorar como un bebé. Shiki se enfurece y le grita que solo estaba sudando por los ojos. Pero Jin no tiene tiempo para eso. Se abre de nuevo las heridas, y esta vez crea 2 tipos diferentes de motosierras en cada brazo. El daño que recibió en el ataque anterior del titán hembra todavía lo afecta, pero está decidido a ganar todas las peleas que se le presenten. Nato observa desde lejos y se impresiona al ver que Jin puede crear 2 tipos de armas al mismo tiempo. Explica cómo la sangre puede tomar cualquier forma que uno imagine, pero suele estar influenciada por traumas pasados, preferencias y experiencias personales. Mientras tanto, Jin corre hacia el titán hembra usando su motosierra circular para escalar. Luego intenta imitar a Levi Ackerman atacando el cuello del titán, pero ella sacrifica un brazo para protegerse. Mientras Jin lucha contra la criatura, Shiki grita a su mano que cree algo, desesperado. Se pregunta por qué no puede formar un arma cuando Jin sí puede, pero entonces se da cuenta. Jin solo crea cosas para cortar. Y hasta Homer tiene una conexión personal con su titán hembra. Shiki recuerda que siempre ha tenido una obsesión con las armas de fuego, más que un americano promedio, y de repente comprende cómo controlar sus poderes. Por otro lado, Jin lo está pasando mal contra el titán hembra, que de repente deja escapar un rugido ensordecedor que le revienta los tímpanos.
Pierde el equilibrio y piensa que está a punto de... Shiki se pone de pie y declara que él mismo tomará la pelea. Incluso Laotan, que estaba lista para intervenir, retrocede sorprendido. Shiki levanta un poderoso lanzagranadas y lo apunta directamente a la titán hembra. Laotan queda impresionada. Ha descubierto la debilidad del enemigo. Emocionado por probar su nueva arma, Shiki aprieta el gatillo. Pero antes de que pueda lograr un impacto limpio, la titán hembra se lanza contra él. Shiki esquiva rápidamente su ataque y dispara. La granada explota al contacto, destrozándola al instante. Tanto Jin como Laotan quedan atónitos ante la fuerza destructiva que Shiki acaba de desatar. El cuerpo de la titán hembra se fragmenta, esparciéndose en el aire antes de desvanecerse por completo. Homer cae inconsciente mientras Jin observa incrédulo el poder de Shiki. De repente empieza a llover. No agua, sino sangre cayendo del cielo tras la explosión. El campo de batalla se tiñe de rojo antes de que las gotas desaparezcan y se transformen en lluvia normal. Jin se da cuenta impactado. El ataque de Shiki no solo mató a la titán, sino que incluso cambió el clima. Pero Shiki no piensa en eso. En su lugar, corre hacia Homer para comprobar si está a salvo. Justo cuando llega a ella, su visión se nubla y su cuerpo colapsa. Laotan se acerca rápidamente, explicándole que liberó una cantidad ridícula de poder de sangre, dejándolo completamente sin fuerzas. Shiki, terco como siempre, insiste en que aún puede luchar. Se obliga a ponerse de pie, pero solo por unos segundos antes de volver a caer. Mido se burla de él llamándolo un novato que no puede controlar su poder, aunque en el fondo sabe que la fuerza de Shiki supera todo lo que haya visto jamás. Le advierte que si se excede, incluso podría morir. Aún así, Shiki solo se preocupa por Homer. Suplica a Laotan que la revise a ella primero, aunque eso signifique ignorar su propio estado. Laotan se sorprende. No esperaba que alguien en una situación tan crítica pusiera a otra persona por encima de sí mismo. Pero antes de que pueda actuar, Jin lanza un ataque sorpresa. Laotan reacciona al instante, bloqueando el golpe y empujándolo hacia atrás. Jin se burla, diciendo que no tiene sentido perder el tiempo con perdedores. Laotan responde, preguntando qué pasará si Homer muere sin recibir tratamiento. Jin contesta fríamente que no le importa. Disgustado, Laotan declara que desprecia a los bastardos egoístas como Jin. A Jin no le interesa. En cambio, le pide a Mido que confirme. Si mata a Laotan aquí mismo, ¿podrá graduarse? Mido sonríe y lo asegura. Eso es todo lo que Jin necesita. Con una sonrisa retorcida, se lanza directo hacia Laotan, empuñando su motosierra de sangre, usando su paraguas, fabricado con el mismo material que los pantalones de Hulk, porque esa cosa es indestructible. Presiona un botón para liberar una cortina de humo. Jin cree que está intentando sorprenderlo y matarlo en cuanto entre en su rango. Está seguro de que podrá acabar con Nato en cuanto tenga la oportunidad. Pero en el siguiente instante recibe el impacto de unas balas veloces. Se cubre tras un árbol y Nato sigue disparando con balas de goma desde su paraguas multiusos, diciéndole que las balas no lo matarán, pero dolerán como el infierno. Además, apuntó a la mano lesionada de Jin antes, para maximizar el daño. Jin comprende que Nato pretende mantener la distancia porque cree que él solo usa armas de corto alcance. Sin embargo, Jin tiene algunos trucos ocultos para momentos como ese y sale de la cobertura del árbol, esquivando las balas de Nato antes de lanzar unas cuchillas voladoras hacia él. Nato las esquiva con facilidad, pero se sorprende de que Jin tenga contraataques para enemigos que luchan fuera de su alcance. Jin sigue atacando y de pronto aparece detrás de Nato en el aire, creyendo que ahora no podrá defenderse. Pero Nato simplemente le lanza una bomba y Jin entra en pánico. Por suerte resulta ser otra bomba de humo inofensiva. Jin piensa que Nato volverá a dispararle desde la distancia. Por eso no espera que Nato se acerque por detrás y le aseste un puñetazo que le aplasta la columna. Nato le da una lección sobre no confiarse demasiado en sus predicciones durante una batalla, porque eso te vuelve vulnerable a ataques sorpresa. Jin está demasiado herido y exhausto para moverse, pero sigue intentándolo. Nato entonces invierte su paraguas y lo usa como una jaula para contenerlo. Jin intenta romper la jaula y Nato le pregunta si está tan desesperado por ver a su padre. Jin se queda en silencio al oír eso y luego pregunta a Nato cómo lo supo. Nato responde que revisó sus archivos, así que sabe algunas cosas sobre él, incluyendo el hecho de que su padre es un mametaro. Al oírlo, cada célula del cuerpo de Jin se revela. Shiki se sorprende al descubrir que ambos tienen historias similares. Jin, lleno de odio, admite que su padre es un mametaro y que ese bastardo le quitó todo. Mató a su familia y luego le hizo experimentos dejándole cicatrices por todo el cuerpo. Recuerda cómo sobrevivió entre la basura y jura que matará a su padre con sus propias manos, aunque tenga que arriesgar su vida. En ese estado de furia, Jin recibe un estallido de poder que le permite arrancar la jaula que lo retiene. Sin embargo, antes de que pueda hacer nada, Nato lo agarra de la cara y lo estampa contra el suelo, llamándolo mocoso estúpido.
Le dice que si muere persiguiendo sus sueños será un idiota que nunca lo logrará.